Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Ayer habíamos comenzado el apartado, la catequesis sobre la creación, y habíamos quedado, todavía sin comenzar, el punto 285, que dice así. Lo vamos a ir leyendo poco a poco. Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes del mundo. Es decir, que este punto 285 que hoy queremos desarrollar plantea, la fe cristiana habla de una manera muy concreta del origen del mundo. Nosotros hablamos de que Dios creó el mundo de la nada, Dios es eterno, la creación es temporal y por lo tanto el tiempo y el espacio comienzan con la creación del mundo. Bien, pero esta explicación de la fe cristiana, que tiene, lógicamente, bebe de la Sagrada Escritura, pero también de la reflexión que el magisterio de la Iglesia ha hecho a la luz de la tradición, etcétera. Bueno, pues esta concepción nuestra hay que también ser consciente de que es distinta de otras concepciones, que se contrapone a otras concepciones. Entonces, este punto 285, pues yo creo que tiene la lucidez, también la valentía, de decir, vamos a ver, ¿no?, de qué tipo de concepciones existen sobre el origen del mundo y no a polemizar, ¿no?, pero sí a ser conocedores de que nuestra fe cristiana pues no es compatible con otras concepciones del origen del mundo, que son distintas, que también quieren responder a las mismas preguntas: ¿de dónde viene el mundo? ¿De dónde vengo yo? ¿A dónde vamos? Etcétera. Bueno, en primer lugar dice que las religiones y las culturas antiguas, pues encontramos en ellos numerosos mitos referidos a sus orígenes. Entonces, la fe cristiana responde a las mismas preguntas, básicamente, que también han respondido los mitos que están en el origen de culturas y de religiones. Es más, fijaros bien, la palabra mito tampoco tenemos que pensar, utilizarla siempre en un sentido negativo. Nosotros la palabra mito generalmente la utilizamos casi de una forma, en el lenguaje popular, como sinónimo de pues un cuento falso. Eso es un mito. Es casi decir, es una tontería. Y no es cierto. La palabra mito tiene que ser también rescatada y utilizada de una forma positiva. Incluso nosotros decimos que dentro de la Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, también hay géneros literarios de tipo mítico. Lo que ocurre es que una cosa es que Dios utilice para revelarse un género literario de tipo mítico, pero eso no quiere decir que lo que el libro del Génesis expresa sea un cuento falso. No, Dios revela la verdad sobre la creación del mundo sirviéndose de distintas formas de expresión, una de las cuales también es el género mítico, género literario mítico. Bueno, ¿qué es un mito? El mito, digamos que es una forma de expresión cuya finalidad trata de dar explicación al origen de la vida y a las demás cuestiones sobre de dónde venimos, a dónde vamos, etcétera. Hay mitos de tipo distinto, mitos cosmogónicos, que se dice, que son los que intentan explicar la creación del mundo. ¿Cuál es el origen del mundo? Y los mitos que hablan del origen del mundo se les llaman mitos cosmogónicos. También hay mitos que se llaman teogónicos, que son los que se refieren al origen de los dioses. ¿Cuál es el origen de los dioses? Y muchas culturas tienen mitos teogónicos. Mitos antropogónicos, dice que son los que hablan de la aparición del hombre, de dónde viene el hombre. Mitos morales, que suelen referirse a
a la explicación de cómo se distingue el bien del mal. Bueno, mitos escatológicos que se centran en imaginar cómo será la vida de la ultratumba. También hay mitos que se llaman etiológicos, y etiológicos quiere decir, bueno, pues que quieren dar como un porqué, explicar el porqué de por qué han surgido determinadas instituciones sociales, políticas o religiosas. Distintos tipos de mitos según en los temas que trate, ¿no? Origen del mundo, origen de los dioses, origen del hombre, origen de instituciones que parece que, que las culturas mitológicas les quieren buscar como una especie de hecho maravilloso que intenta fundarlas, mitos morales, ¿no? Bueno, el caso es que decía yo antes que los mitos no tenemos que utilizar esa palabra siempre en un sentido despectivo, como a veces ocurre. Incluso algunos filósofos han dicho que el país y las culturas que no tengan mitos están condenados a morir de frío. Están como, digamos, es como un árbol que no tiene raíces, que no se pregunta por sí mismo. O sea que también los mitos han hecho una función importante en las culturas y en todos los pueblos, que es la función de preguntarse por la vida. Preguntarse por la vida, ¿no? Bueno, o sea que no despreciemos, no ridiculicemos la palabra mito. Ahora bien, claro, desde nuestra concepción cristiana, como es Dios el que toma la iniciativa de revelarse al hombre, de comunicarse al hombre, la diferencia entre una religiosidad mitológica a una religiosidad revelada, pues es que, claro, la religiosidad mitológica es el hombre que intenta, ¿no? Preguntarse por el origen del mundo y entonces, de alguna forma, en ese intento de búsqueda, pues da luz a los mitos. Mientras que al revés, en la religión revelada, cuando Dios viene a hablar al hombre, cuando Dios viene a comunicarse, Dios nos habla de sí mismo, es Él el que toma la iniciativa, y para hablar de sí mismo Dios se sirve de muchas cosas, se sirve de los profetas, se sirve sobre todo de la inspiración de los autores de la Sagrada Escritura. Y es cierto también que Dios, cuando inspira a los autores de la Sagrada Escritura, se puede servir también de géneros o de parábolas de estilo mitológico para decir Dios de sí mismo y del origen del mundo lo que quiere decir. Entonces, la expresión mito es muy distinta, tiene al final, ¿no?, un significado muy distinto cuando estamos hablando de religiones naturales, que en el fondo es el hombre el que ha creado esas religiones, o religión revelada, que es Dios el que se da a conocer, el que viene a nosotros, el que es el Dios de la encarnación, que había elegido a Israel como pueblo para comunicarse al mundo y que finalmente en Jesucristo lleva a cabo la encarnación, el Dios que viene a nosotros. Es muy distinto, por lo tanto, que nosotros intentemos conocer a Dios, ¿no?, elaborando los mitos, ¿no?, que sea Dios el que nos hable a nosotros, incluso aunque se pueda servir, ¿no?, de un lenguaje de tipo mitológico en algún momento y transmita lo que quiera decirnos y lo que Dios libremente nos comunica en su revelación. Hay muchas teorías. Aquí lo que estamos diciendo es que la explicación cristiana del origen del mundo se contrapone, pues, a muchas explicaciones mitológicas, ¿no? Tenemos las mitologías griegas, las mitologías romanas, bueno, y es interesante conocerlas y darnos cuenta de que la diferencia tan esencial que existe en la concepción cristiana del origen del mundo de todas esas mitologías, ¿no? Pues, por ejemplo, uno ve las teogonías griegas, o sea, es decir, cómo explican ellos el origen, ¿no?, el origen de los dioses, y claro, dice uno, es impensable
que en la concepción cristiana nosotros nos pongamos a decir el origen de los dioses. Oiga, Dios es eterno. Luego, los dioses no tienen origen. Pero el hecho de que falte ese concepto de eternidad, ¿no? Pues en la cultura griega, pues se arman ahí unos líos tremendos para intentar explicar el origen de los dioses. La literatura griega proporciona, por lo tanto, muchas explicaciones del origen de los dioses y también del origen del cosmos, ¿no? Es verdad que muchas de ellas se conservan bastante mal porque se han perdido textos, etcétera, pero existen rasgos generales que están compartidos dentro de las distintas cosmogonías griegas, es decir, sobre mitos sobre el origen del mundo. El origen del mundo parte de la organización de una materia prima que se suele organizar ella sola, cosa que, pues lógicamente es contraria a la visión cristiana, donde es la intervención de Dios la que da origen a la creación del mundo. Sin embargo, en esas mitologías griegas es una especie de materia prima la que se organiza, se autoorganiza, ¿no? Bueno, el segundo concepto suele ser en las mitologías griegas para dar explicación al origen del mundo se suele fundamentar en los pares de contrarios, ¿no? Es decir, hay un planteamiento que hay una especie de oposición entre el bien y el mal, entre el día y la noche, entre el frío y el calor, ¿no? O sea, es decir, el mundo se crea por oposición de elementos. Que eso es lo que da la explicación del origen del mundo. Bien, obviamente poco que ver también con la concepción cristiana, porque aquí detrás hay un dualismo, ¿no? Un dualismo que es el que hace casi de motor del origen del mundo. En nuestra concepción cristiana, el único motor del origen del mundo es la decisión de Dios libre y voluntaria, la decisión de amor de Dios de crear el mundo. No es que exista una especie de dualismo entre el bien y el mal, entre el frío y el calor, etcétera, que llevan que ponen en marcha la creación del mundo. Bien, pero ojo, también existen elementos de estas mitologías de otras culturas que se conjugan muy bien con el libro del Génesis, de la Biblia, ¿eh? Por ejemplo, el hecho de que la ordenación del mundo no se produce de una manera instantánea, sino que pasa por fases intermedias. Y también vemos en la Sagrada Escritura como dice, el día primero Dios hizo en el segundo día, Dios hizo en el tercer día. O sea, se narra como una especie de creación no puntual, sino que tiene fases. Eso también conjuga, ¿no?, con otras visiones sobre el origen del mundo. Es decir, que la visión cristiana tuvo que confrontarse desde el principio con las otras visiones mitológicas muy distintas a la cristiana, y los primeros apologetas cristianos tenían que polemizar cuando hacían apostolado, cuando predicaban, pues polemizaban y daban a entender es que esto es diferente, esto es distinto, y allí donde la religión cristiana llegó, pues lógicamente tenía que ver en qué elementos de la cultura era similar y en cuáles elementos pues era incompatible, y tenía que decir, no, esta concepción no es compatible con la visión de Dios como origen del mundo. Si nos vamos a culturas, pues no como la griega o la romana, que son cercanas, sino culturas muy lejanas a nosotros, como la china, por ejemplo, la cultura china, allí vemos que hay mitos de la creación, pues que ya son, podríamos decir, bastante más primitivos y lejanos de una concepción de un Dios creador, del Dios que crea de la nada, ¿no? Por ejemplo, en los mitos chinos de la creación del mundo suelen hablar del universo como un enorme huevo negro que lleva en su interior a una especie de Dios que le llaman Pancú,
que tras 18.000 años de estar, ¿no?, pues en un letargo, despierta de ese letargo, se sintió sofocado, empuñó un hacha enorme y empleó el hacha para abrir el huevo y salir fuera, y entonces ese salir fuera del huevo es como la creación del mundo. Bueno, y como os podéis imaginar, pues esta concepción de la explicación del origen del mundo, pues es mucho más eh, primitiva, incompatible con una racionalidad, porque también es importante que la religiosidad tenga pues una relación con la racionalidad, ¿eh? Y hay ciertas concepciones mitológicas que son mucho más irracionales que otras. Bueno, pues podríamos hablar también del mito tibetano de la creación, y hay culturas, vamos, culturas verdaderamente diferentes, la creación del mundo según los aborígenes australianos, etcétera, ¿no? Bueno, existen cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, en la concepción aborigen australiana hablan de una especie de materia primigenia, como si hubiese habido una materia prima, más bien informe, a partir de la cual se creó, ¿no? Es como si hubiese sido una masa embrionaria gigantesca, como si hubiese habido una masa embrionaria en la que estaban allí todos los seres primeros, ¿no?, en embrión, y se desarrolló. Esa es la concepción australiana de los mitos australianos. Bien, claro, el problema está en que no dan respuesta de cuál es el origen de esa masa embrionaria. Bueno, pues hay que decir que la concepción bíblica del origen del mundo, es la en la que Dios se ha revelado como el Dios eterno, cuyo origen no hay que explicar, porque si Dios es eterno es contradictorio ponerse a explicar cuál es el origen de Dios. La típica pregunta, ¿no? Y Dios creó el mundo, ¿y a Dios quién le creó? Oiga, esa pregunta es una pregunta mal hecha, porque decir quién es el creador del mundo, perdón, quién es el creador de Dios, es no entender el concepto de eternidad. Preguntar por el origen de lo eterno, pues es un error, ¿no? Como también, ¿no?, pues muchos de este tipo de mitos teogónicos sobre el origen de Dios han pretendido, ¿no?, establecer un origen, una explicación en el origen de Dios por no entender el concepto de eternidad, por no entenderlo. Bien, en la revelación bíblica no vemos ningún intento de hablar de cuál es el origen de Dios. O sea que incluso el lenguaje cosmogónico de la Sagrada Escritura, del cual Dios se sirve para la revelación, no cae en ese tipo de contradicciones y de imperfecciones que son hablar del origen de Dios, o otro tipo de concepciones que son irracionales, ¿eh? Entonces, primera afirmación que hacemos. Bueno, pues la concepción cristiana se abre el paso en medio de otras concepciones mitológicas del origen del mundo. Esas concepciones mitológicas tienen algunos aspectos que son muy compatibles con la visión revelada cristiana, pero otros aspectos no son nada compatibles. He puesto el caso de pretender explicar el origen de los dioses, etcétera, etcétera. La visión cristiana del origen del mundo, en este momento en el que vivimos también, pues creo que tenemos que realizar una doble función, un diálogo con las religiones y con las concepciones filosóficas, un diálogo en el que encontremos los puntos comunes, pero al mismo tiempo también no tener complejo de señalar los puntos incompatibles. Los puntos incompatibles, es decir, oiga, pues por ejemplo el dualismo del Dios del bien y el Dios del mal, etcétera, es incompatible con la visión cristiana, ¿eh? Es decir, que frente al sincretismo, que está hoy en día muy de moda, que frente al sincretismo es pretender conjugarlo todo, un poco de esto, un poco del otro, un poco del otro. Frente al sincretismo,
nosotros tenemos que afirmar que no todas las concepciones son compatibles, ¿eh? Y no se puede creer al mismo tiempo, ¿eh?, en el Dios supremo, autor de todo lo creado, y luego empezar a intentar decir que pues hay un dualismo, que si el yin y el yang, el dios del bien, el dios del mal. No, oiga, perdone, eso es incompatible, ¿eh? O sea, diálogo con las demás culturas, sí, pero sincretismo, no, ¿eh? Y sincretismo es la mezcla de todo, sin distinguir, sin discernir, y de una manera clara qué es lo que es compatible y lo que no es, ¿no? La apología cristiana, pues, tuvo que hacer este diálogo, y también hay muchos escritos de los santos padres en los primeros años que eran fuertes, ¿no? Eran fuertes a la hora de subrayar cómo muchas de estas mitologías, pues incluso son absurdas, digámoslo claramente, son absurdas, son ridículas, ¿no? Parten de una concepción totalmente primitiva de la creación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.